La noche caía sobre las murallas del castillo y el aire estaba cargado de un silencio roto por gritos lejanos. El eco metálico de cadenas golpeaba las paredes húmedas de las mazmorras, anunciando un tormento que nadie osaba interrumpir. En el patio, soldados con armaduras ennegrecidas por la batalla arrastraban cuerpos ensangrentados, sus botas resonaban en la piedra como tambores de muerte. Desde lo alto de la torre, un cuervo graznó, y el sonido se mezcló con el de un caballero que caía desplomado, atravesado por una flecha. Don Rodrigo murmuró: «Esto no es una batalla, es un presagio de ruina». El pueblo observaba desde las sombras, algunos rezaban, otros lloraban, y otros reían nerviosos. Un rumor se extendía: alguien había traicionado al reino, alguien había vendido las puertas a los enemigos. El ambiente olía a sangre y miedo, como si el destino del reino se hubiese escrito en la tierra húmeda. En la penumbra, Diego apretaba los puños, sintiendo que algo mucho más oscuro estaba comenzando, y que cada piedra del castillo temblaría con el peso de una verdad oculta. El murmullo de los campesinos crecía en la plaza, como un río que amenaza con desbordar. Algunos decían que los dioses castigaban al reino, otros aseguraban que era la mano de un hombre cercano al trono. Una anciana rezaba en voz alta, mientras jóvenes tiraban piedras contra las puertas del mercado cerrado. Diego caminaba entre ellos, escuchando las voces que lo acusaban de cómplice, aunque sus ojos mostraban solo desconcierto y rabia. Inés, oculta entre la multitud, lo observaba con temor y compasión, comprendiendo que la desconfianza sería tan peligrosa como las espadas enemigas. El narrador describía cómo los rumores se extendían más rápido que el fuego. «El traidor no está lejos», gritó un hombre con voz áspera, y la multitud respondió con un clamor que estremeció las ventanas. Don Rodrigo, desde la muralla, escuchaba cada palabra, sabiendo que la verdad era aún más peligrosa que las mentiras. En un salón sombrío, Fernando se reunía en secreto con soldados que juraban lealtad a Oro más que al reino. Susurros llenaban la estancia, y cada palabra se mezclaba con el sonido de dagas desenvainadas. «Dico, dico. La puerta oeste caerá esta noche», dijo Fernando con voz temblorosa, confirmando la traición. Pinte. En el límite del bosque, un hombre solitario observaba las llamas que ya teñían el cielo. El viejo monje Hernando susurró: «El reino ha sido vendido por monedas, pero el precio será mucho más alto que el oro». Sus ojos cansados brillaban con el reflejo de la catástrofe que se acercaba. La plaza amaneció cubierta de cenizas que el viento arrastraba como si fueran restos de un funeral colectivo. Diego caminaba entre las miradas de campesinos que lo señalaban, acusándolo con silencios cargados de veneno. «Él estuvo en las murallas cuando cayeron», murmuró un joven, y las palabras viajaron como cuchillos. Inés, escondida tras el velo de su manto, observaba la humillación con el corazón apretado. Don Rodrigo, desde un balcón, no intervino, comprendiendo que el dolor podía templar o quebrar a un hombre. Diego tragó saliva, sus ojos se oscurecieron, y juró en silencio que ni los insultos ni la vergüenza lo harían rendirse. El eco de las campanas de la iglesia llenaba el aire, mezclándose con los sollozos y las risas crueles. Todo en aquel lugar parecía un juicio público disfrazado de rutina, donde la dignidad colgaba de un hilo invisible. Los aldeanos no tardaron en soltar carcajadas hirientes, como látigos que marcaban la piel. Un anciano gritó que los bastardos siempre traían desgracia, y otros aplaudieron. Diego permaneció de pie, cada músculo tenso, mientras sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Inés respiraba con dificultad, deseando gritar que no era culpable, pero sabía que hacerlo la pondría en riesgo. El aire olía a leña húmeda y a resentimiento acumulado. Don Rodrigo cerró los ojos un instante, consciente de que el odio del pueblo podía ser más letal que cualquier espada. «La humillación es la primera cadena de la tiranía», murmuró el narrador. La tensión alcanzó su punto más cruel, cuando un niño lanzó barro contra el rostro de Diego. La multitud estalló en risas, como si aquel acto hubiese roto el último velo de compasión. Diego no se limpió, dejó que el barro se secara en su mejilla, como marca de la injusticia. Inés bajó la mirada, incapaz de soportar la vergüenza ajena.
Entre la multitud, Fernando sonrió con discreción, ocultando tras sus gestos la satisfacción de ver cómo la semilla de la traición germinaba. En ese momento, el sonido de cascos rompió el ambiente. Soldados armados irrumpieron en la plaza, ordenados por don Rodrigo para dispersar el tumulto. «¡Basta ya!», dijo con voz de trueno, pero su gesto ocultaba dudas. El pueblo retrocedió, murmurando entre miedo y furia contenida. Diego respiró aliviado, aunque su orgullo seguía herido. Inés, escondida, apretó sus manos hasta dejar marcas en su piel. La humillación se había grabado en la memoria del reino entero. Cuando el silencio se impuso, Diego se quedó solo en medio de la plaza vacía, sintiendo que la soledad pesaba más que los insultos. Miró al cielo, donde nubes oscuras cubrían el sol, y pensó que aquel era el verdadero reflejo de su destino. «Si no soy digno de su respeto, seré digno de su temor», murmuró para sí mismo. Inés lo escuchó a la distancia, con lágrimas contenidas, sabiendo que la herida en su orgullo sería el inicio de algo mucho más grande. Las tabernas se llenaron de rumores como hogueras que nadie podía apagar. Campesinos y mercaderes bebían y escupían historias sobre traidores y nobles corruptos. Diego entró, escuchando cómo su nombre se mezclaba con palabras de burla y miedo. Dicen que abrió las puertas a los enemigos, soltó un hombre ebrio, y las risas estallaron. Diego no respondió. Sus ojos buscaban algo más, el origen del odio, la raíz del veneno. Fernando, sentado en un rincón oscuro, fingía indiferencia mientras se aseguraba de que la duda siguiera creciendo. En una esquina, un anciano comenzó a relatar que el reino estaba maldito desde que el rey permitió que bastardos vivieran entre nobles. Las palabras cayeron como piedras sobre la mesa y todos guardaron silencio, como si se tratara de una verdad sagrada. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, comprendiendo que no solo era él quien estaba en juicio, sino toda su sangre. Mientras el aire se espesaba, el monje Hernando entró en la taberna. Pontos. Sus ojos cargaban siglos de secretos, y su voz apagó las risas. Las palabras son armas, y cada mentira clava un hierro en el corazón del reino, dijo con calma. Todos lo miraron con recelo, pero Diego sintió que aquella voz traía un peso distinto, como si la verdad se hubiera disfrazado de profecía. Fernando aprovechó el silencio para sembrar más veneno. Con tono tranquilo, dijo que los dioses castigan a quienes se mezclan con sangre impura. La taberna estalló en murmullos de miedo, y Diego comprendió que la voz de su enemigo no era la de un soldado, sino la de un serpiente que se alimentaba de la desconfianza. Diego se levantó de su asiento y golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las jarras. «¡Basta de mentiras!», gritó, y su voz resonó con más fuerza que las campanas de la iglesia. Los presentes lo miraron entre miedo y respeto, sabiendo que aquel hombre que habían humillado estaba dispuesto a desafiar algo mucho mayor que sus burlas. Hernando lo observó con un leve asentimiento, como si aquel fuera el primer paso hacia un destino inevitable. En las criptas del monasterio, Hernando extendió un pergamino amarillento frente a Diego. La luz de las velas dibujaba sombras inquietantes en los muros de piedra. «No eres quien crees», dijo el monje con voz rota. Diego lo miró con el ceño fruncido, sin comprender. «Eres hijo de nobleza, sangre de reyes fluye en ti», aunque el reino prefirió enterrarlo en silencio. El corazón de Diego latió con furia. «¿Un bastardo de reyes?», murmuró incrédulo. Hernando asintió, sabiendo que esa verdad era más pesada que cualquier cadena. En el aire se mezclaba olor a cera derretida y humedad antigua. El destino ya no era un rumor. Se revelaba como una sentencia marcada con tinta y dolor. Diego se tambaleó hacia atrás, como si la piedra del suelo hubiera cedido bajo sus pies. Recordó las humillaciones, los insultos, las risas crueles. Ahora comprendía que no era casualidad, que su dolor había sido el muro que ocultaba un linaje prohibido. «Si esto es verdad, significa que todo mi sufrimiento fue planeado», dijo con rabia. Hernando bajó la cabeza, incapaz de negarlo. Inés, escondida detrás de un arco, escuchó con lágrimas,
sabiendo que amar a Diego significaba un peligro aún mayor. En otro rincón del castillo, Fernando escuchaba a un soldado hablar del secreto. Sus labios dibujaron una sonrisa torcida. Entonces el perro bastardo resulta ser más peligroso de lo que pensaba. Guardó silencio un instante y luego añadió: el oro se gana con información. Esta noche sabrán quién es en realidad. Su traición se alimentaba de cada palabra robada. Don Rodrigo recibió la noticia en la sala del consejo. Su rostro se endureció, como si el mundo entero lo hubiera traicionado a él también. Un bastardo con derecho al trono es peor que una espada en mi garganta, pensó. Observó a los nobles que murmuraban inquietos y supo que si la verdad salía a la luz, el reino no se desangraría por enemigos externos, sino por la guerra dentro de sus propios muros. Diego, de pie bajo la lluvia que caía en el patio del monasterio, apretó el pergamino contra su pecho. «No quiero este destino», gritó Ponto. Hernando lo observó desde la arcada. «No lo eliges tú, te eligió a ti». El trueno rugió, y las gotas se confundieron con lágrimas que Diego no reconoció como suyas. La revelación no era un triunfo, era una maldición que lo encadenaba a un reino que lo odiaba y ahora lo necesitaba. Las calles del pueblo hervían de hambre y rabia. Campesinos gritaban contra los impuestos y quemaban efigies de nobles en medio de la plaza. Diego caminaba entre ellos con el rostro cubierto, escuchando sus quejas. «Morimos de hambre mientras ellos beben vino», gritó una mujer. El aire estaba lleno de humo y desesperación. Inés lo alcanzó y dijo en voz baja: «Si saben lo que eres, te entregarán al mejor postor». Diego asintió, comprendiendo que el pueblo era un volcán a punto de estallar. En las mazmorras, Fernando entregaba un saco de monedas a un carcelero. «Las verdades pesan más que las espadas», dijo con voz fría. El carcelero abrió el saco, y las monedas tintinearon como campanas de muerte. La traición no era solo un acto, era un comercio que alimentaba el caos. El verdugo del reino, Martín, recibió órdenes de vigilar a Diego. Sus ojos eran fríos como el hierro de su hacha. «Un bastardo noble es un peligro que debe cortarse antes de que crezca», pensó mientras afilaba la hoja. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. En el bosque, Diego se reunió con campesinos dispuestos a seguirlo. Sus manos eran callosas, pero sus ojos ardían de rabia y esperanza. Hernando, a su lado, les habló de destino y justicia. «Si el reino arde, que arda con un propósito», dijo el monje. Las palabras encendieron corazones cansados. Esa noche, Inés esperó a Diego en la capilla abandonada. Su voz temblaba. «Si eligen seguirte, no habrá vuelta atrás». Diego tomó sus manos, mirándola con intensidad. «Prefiero arder con ellos que vivir arrodillado». La capilla retumbó con aquel juramento. El rugido de los cuernos de guerra atravesó la noche y las murallas se estremecieron bajo el asalto. Catapultas lanzaban rocas envueltas en fuego, que caían como estrellas malditas sobre los patios del castillo. El aire olía a sangre, hierro y humo, un aliento sofocante que asfixiaba a los hombres y los convertía en bestias. Diego avanzaba al frente, su espada temblaba no de miedo, sino de rabia contenida, y alzó la voz: «Por aquellos que nos arrebataron, por los que ya no respiran, por la justicia que nos negaron». A su alrededor, campesinos empuñaban hachas y hoces, gritando con furia, hombres simples que se transformaban en soldados por desesperación. Inés corría entre los cuerpos, arrodillándose junto a los heridos, con lágrimas en los ojos y las manos manchadas de sangre ajena. Hernando, firme bajo la lluvia de ceniza, alzó un crucifijo de madera, murmurando plegarias con la voz rota: «Que tu sacrificio sea la semilla de un nuevo amanecer». La batalla no era solo ruido de acero, era el eco de siglos de opresión reventando en un único instante de fuego y barro. Entre los cadáveres y el barro surgió la sombra de Martín, que avanzaba como un gigante de hierro, con el hacha reflejando las llamas. Sus ojos eran pozos vacíos, llenos de disciplina y odio. Diego lo vio y apretó la mandíbula, sabiendo que no era un hombre más, sino el muro que separaba su vida de su destino. «Eres el puño de su tiranía»,
y hoy tu sangre lavará lo que has sembrado, gritó Diego. Martín sonrió, un gesto frío y casi inhumano, y levantó el arma con la calma de quien no teme morir. El choque fue brutal, espada contra hacha, un estruendo que rompió el aire como un rayo. El barro salpicó, los campesinos se detuvieron para mirar, y por un momento la batalla pareció girar en torno a los dos. Cada golpe resonaba como si las murallas mismas fueran a ceder. Hernando observaba con los labios apretados, rezando sin fe. Inés, desde lejos, apenas podía respirar. Era un duelo de acero y destino, donde solo uno podía salir con vida. Los segundos se hicieron eternos. Diego resbaló en el barro. Martín levantó el hacha dispuesto a partirlo en dos. Con un grito desesperado, Diego giró su cuerpo y hundió la espada en el pecho del verdugo. El aire se detuvo. Martín cayó de rodillas. La sangre manaba como un río oscuro que manchaba el suelo. «No eres más que un niño jugando a ser rey», murmuró con voz rota antes de desplomarse. Diego quedó jadeando, temblando entre sudor y sangre, con los ojos abiertos como si acabara de ver su propia muerte reflejada. Inés lo vio y gritó su nombre, sintiendo que aquella victoria era tan amarga como la derrota. Hernando cerró los ojos, susurrando: «Un hombre no gana cuando mata, gana cuando sobrevive a lo que ese acto le roba». La sala del trono ardía en penumbras. Fernando esperaba con la daga lista, apoyado contra la columna como una serpiente al acecho. «Nunca debiste confiar en mí», dijo con voz quebrada entre risa y dolor. Diego entró cubierto de sangre y barro, la espada aún goteando. El choque fue rápido, cruel, sin gloria, golpes desesperados, heridas que no buscaban matar, sino destruir recuerdos. Cada movimiento recordaba una infancia compartida. Cada choque de acero era una memoria rota. La traición se hacía carne en el eco de sus armas, llenando la sala como un lamento de hermanos desangrados. Con un giro desesperado, Diego desarmó a Fernando, que cayó de espaldas con la daga a centímetros de su pecho. Diego lo miró temblando, con lágrimas que se confundían con sudor. «Éramos hermanos», dijo con voz rota. Fernando escupió sangre y respondió: «Por miedo o por oro, todos traicionamos». El silencio llenó la sala, más duro que cualquier batalla. Fernando murió, y en su último suspiro Diego perdió lo poco que quedaba de su inocencia. Entonces las puertas se abrieron y don Rodrigo apareció con la espada desenvainada, el verdadero enemigo aguardando el duelo final. ¡Pah! Los pasos de don Rodrigo resonaron como truenos en la sala. «Has nacido de sombra y traes sombra contigo», dijo, con la espada apuntando directo al pecho de Diego. El joven se alzó, exhausto, pero su mirada ardía con la furia de los que ya no tienen nada que perder. «No, fue tu miedo el que encadenó este reino», gritó. La tormenta rugía afuera, y cada relámpago iluminaba los vitrales destrozados. El primer choque de espadas fue un trueno dentro de la tormenta. Cada golpe era un juicio, cada herida una confesión que el reino había esperado demasiado tiempo. El duelo se alargó como una agonía. Ambos sangraban, ambos tambaleaban, pero ninguno cedía. Inés apareció en la entrada, gritando el nombre de Diego, pero fue inútil. La batalla era ya un destino sellado. Hernando rezaba desde la penumbra, consciente de que el cielo no escucha a los hombres, pero aún así sus labios no dejaron de moverse. Las paredes parecían encogerse con cada estallido de acero. Diego encontró un resquicio y clavó la espada en el costado de don Rodrigo. El noble se dobló con un gemido, la corona resbalando de su cabeza hasta golpear el suelo. «Un reino fundado en el miedo merece morir contigo», dijo Diego, con voz temblorosa. Don Rodrigo lo miró con ojos cargados de odio y resignación, antes de desplomarse como un gigante derribado. El silencio fue absoluto, roto solo por la lluvia que golpeaba las piedras como un requiem. El reino ardía, pero no celebraba. Las calles estaban cubiertas de cadáveres y cenizas. Los campesinos lloraban mientras otros reían con una alegría rota. Diego salió al balcón del trono con la espada aún en la mano, y el pueblo lo miró con mezcla de miedo y esperanza.
Inés lo acompañó, su rostro lleno de lágrimas. «Eres rey, pero un rey de cenizas», dijo en voz baja. Diego no respondió, porque sabía que ninguna palabra podía levantar lo que ya estaba consumido por el fuego. La noche se cerró sobre los escombros del reino. Diego se arrodilló ante el cuerpo sin vida de Fernando, acariciando el rostro del amigo que había sido hermano. «Lo juro, tu nombre vivirá en mis pesadillas hasta que la muerte me reclame», susurró. La promesa resonó en la sala como una campana rota. La gloria había llegado, pero teñida de sangre y dolor. El reino había cambiado, pero no para traer paz, sino para recordarle a todos que la traición deja cicatrices más profundas que cualquier espada.